de saludarlos, estar en contacto. Muchísimas gracias por seguir nuestro canal educativo de la Venus Coffee State. Por favor, si todavía no sigue este canal, sígalo y compártalo con alguien que usted considere que le puede interesar este contenido de valor. Vamos a continuar con nuestro segundo capítulo de la serie que hemos denominado Nutrición Inteligente con la Venus Coffee State. Este segundo capítulo vamos a centrarnos en una técnica antigua que ha venido quizás mejorándose con algunos conocimientos técnicos, que es la observación. La observación como un elemento clave para poder determinar la sanidad de una planta o la buena nutrición, o cuando una planta nos está diciendo o nos está dando síntomas de una mala nutrición. Así que por favor, abrochémonos los cinturones para que me acompañen a este segundo capítulo de la serie educativa Nutrición Inteligente con la Venus Coffee State. Siempre recordemos que una planta de café bien nutrida se distingue por un color verde brillante en sus hojas, el crecimiento vigoroso y por supuesto hojas sanas. Los signos de una planta sana incluyen un crecimiento foliar constante. Siempre vamos a estar viendo chotes. Bienvenidos, buenas noches, René. Un gusto a todas las personas que se nos unen. Sin manchas, sin decoloraciones y una estructura general robusta. En cambio, las plantas deficientes muestran hojas amarillas con amarillamiento en las hojas, necrosis en algunos casos, crecimiento atrofiado o descoloración púrpura en algunas partes. En ese sentido, es importante, amigos y amigas caficultores, que desarrollemos la observación, ¿verdad? Que la afinemos cada vez más. Yo sé que los productores por sí ya la tenemos, pero es importante desarrollarla para determinar las deficiencias nutricionales, porque nos permite una intervención temprana para poder corregir problemas que afectan el rendimiento, la calidad de los cultivos y ayuda a evitar la aplicación excesiva de fertilizantes o agroquímicos. Esto protege el medio ambiente sin duda alguna. La observación visual es el primer paso. Ojo a este dato, por favor. La observación visual es el primer paso para detectar síntomas como decoloración o malformaciones, pero debe complementarse con análisis de suelo y análisis de tejido vegetal. Mañana, si Dios lo permite, vamos a hablar de lo que es el análisis de suelo y el análisis de tejido y por qué es importante. Pero el paso previo es la observación. Y cuando hacemos este tipo de análisis que les mencionaba, se logra un diagnóstico preciso, ¿verdad? Hola Lilian, un gusto, para asegurar la salud de la planta, ¿ok? Voy a darle algunos conceptos básicos y, como les había dicho, voy a tratar de explicarlos de una manera sencilla, evitando en la medida de lo posible o de mis posibilidades el lenguaje muy técnico, ¿ok? Es bueno que conozcamos qué quiere decir fisiología de café, ¿verdad? La fisiología es cómo la planta funciona, cómo funciona una planta de café para vivir y dar frutos, ¿verdad? Se trata de procesos, por ejemplo, como hacer su propio alimento con la luz del sol, a eso se le llama fotosíntesis, respirar por usar esa energía y sacar el agua sobrante. También se refiere a cómo la planta crece desde que es semilla, desde que se llena el fruto, los frutos maduran y cómo la planta recupera después de la cosecha. Todo eso es la fisiología del café. El alimento de las plantas. Bueno, las hojas son como pequeñas cocinas solares. Capturan la luz y fabrican los carbohidratos, que son azúcares, que necesita la planta para vivir. Un proceso que llamamos fotosíntesis. Eso se da a través de las hojas. La energía para crecer. Bueno, la planta usa esos azúcares que ha obtenido de la fotosíntesis de la luz del sol para crecer, para mantener nuevas hojas, raíces, frutos, lo que llamamos respiración también. Manejo del agua. Todo esto hacen parte de la fisiología de la planta de café.
El manejo del agua, las hojas yo les he dicho que tienen unos como poritos, ¿verdad? Como unos hoyitos, se les llama estomas, pero no, bueno, les vamos a decir unos hoyitos, unos poritos que están en las hojas. La planta saca el exceso de agua por esos poros que absorbió por las raíces, lo que ayuda a que el agua y los nutrientes suban por todo el árbol como si fuera un sistema de refrigeración. El ciclo de vida de la planta de café es toda la parte que empieza cuando sembramos la semilla. La planta crece, florece, da fruto, se cosecha el fruto maduro y la planta se prepara para la próxima cosecha. Ese es un ciclo de vida. Ahora les voy a platicar un poquito de los beneficios de un diagnóstico visual. Uno de los beneficios tiene que ver con la detección temprana, ¿verdad? Esto permite identificar problemas en la medida que comienza, antes de que cause un daño irreversible. Una planta que ya fue muy atacada, como lo que estamos viendo ahorita por roya, queremos reaccionar rápido los productores y ya es muy tarde en muchos de los casos. Otro beneficio del diagnóstico visual es que es una guía para el análisis. Sirve como punto de partida para decidir qué análisis de suelos foliares son los más necesarios. Prevención de pérdidas también. Al detectar problemas a tiempo se pueden tomar medidas correctivas para evitar mayores daños, colegas, y pérdidas de rendimiento del cultivo. Otro beneficio de un diagnóstico visual oportuno, podemos diferenciar síntomas en las plantas de café. Ayuda a distinguir los síntomas de deficiencias nutricionales de los causados por plagas o de los causados por enfermedades o estrés ambiental, que a veces los podemos confundir y no es lo mismo, ¿verdad? Aunque para una confirmación precisa se necesitan análisis especializados, pero con observación podemos ir viendo. ¿Cuáles son algunas limitaciones entonces de los diagnósticos visuales? Claro que tiene limitaciones, no somos perfectos los seres humanos. Por ejemplo, hay síntomas que son muy similares. Diferentes deficiencias nutricionales pueden presentar síntomas parecidos, lo que dificulta su identificación solo con la vista. Hay algo que le llamamos hambre oculta. Puede que no detectemos deficiencias que ya están afectando a la planta, pero que aún no presentan síntomas visibles. Necesita confirmación, de acuerdo, no reemplaza los análisis de suelo y foliares que son esenciales para un diagnóstico preciso y para crear un programa de fertilización adecuado. Ahora entendamos un poco algo que le llamamos en fisiología y en nutrición movilidad de los nutrientes en las plantas. Ojo a este dato porque nos va a ayudar a entender mucho cómo funcionan, cómo ver deficiencia y qué hacer, ¿verdad? Oportunamente, ser más eficientes como productores. Movilidad de los nutrientes. Los síntomas de deficiencia dependen de la movilidad de los nutrientes dentro de la planta, ¿verdad? Es decir, de que si se pueden desplazar de los tejidos viejos hacia los nuevos. Es decir, si los nutrientes se pueden mover de tejidos viejos a tejidos nuevos. Esto permite distinguir dos grandes grupos de nutrientes. Miren qué bonito. El primer grupo los llamamos nutrientes móviles. Un saludo, Emmanuel, un saludo, Lilian, un saludo, René, gracias por estar aquí. Los nutrientes móviles son aquellos que la planta puede trasladar fácilmente desde hojas viejas hacia las nuevas, cuando hay escasez o se necesitan. Por eso las deficiencias se observan primero en las hojas viejas, generalmente en la parte baja o media de la planta. Ahí le estoy dando dos datos. Deficiencias, este tipo de deficiencia de elementos o nutrientes móviles se observan normalmente en la parte baja de la planta, ¿verdad? De la parte media hacia abajo y en hojas viejas. ¿De qué tipo de nutrientes estamos hablando que son móviles? Estamos hablando del nitrógeno, que representa un amarillamiento general o una clorosis uniforme, del fósforo, que puede mostrar una coloración púrpura o rojiza en hojas viejas, del potasio también estamos hablando, que presenta bordes secos y quemados, necrosis marginal se le llama, y el magnesio.
que también muestra amarillamiento entre las nervaduras. A eso le llamamos en nutrición clorosis intervenal. Ok, nutrientes inmóviles. Entonces ya hablamos de los nutrientes móviles, ahora vamos a hablar de los nutrientes inmóviles. Ojo, son los que no pueden moverse internamente una vez depositados en los tejidos de la planta. Por esa razón, las deficiencias se manifiestan en hojas jóvenes. Ya, los nutrientes inmóviles, vamos a ver la deficiencia en las hojas jóvenes o brotes nuevos. ¿Y eso por qué? Porque la planta no logra trasladar esos elementos necesarios para el nuevo crecimiento. ¿Ejemplos de cuáles? ¿A qué nos referimos? El calcio, por ejemplo, que las deformaciones o necrosis se ven en los brotes nuevos. El boro, se dan las muertes de los ápices, de los chotes, hojas nuevas deformadas o quebradizas. El hierro, amarillamiento entre nervaduras o entre las rayitas de las hojas. El manganeso puede presentar una clorosis intervenal leve. El cobre, miren, el cobre, marchitez de puntas o color verde oscuro con torceduras. A veces todas estas deficiencias las podemos confundir con enfermedades. Oigan, porque están situadas en tejido tierno. Saludos, Orlando, un gusto. El molibdeno es otro nutriente que no es móvil, ¿verdad? En la planta. Y lo que provoca son hojas jóvenes amarillentas, similar a la deficiencia de nitrógeno. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Ya hablamos entonces en resumen qué es fisiología en la planta de café. Es clave entenderlo para un productor de café que quiere ser tomador de decisiones y que queremos desarrollar la observación como el primer método de detección de deficiencias nutricionales. Ya hablamos de elementos móviles que los podemos ver de la mitad de la planta hacia abajo, hacia el suelo, y de los elementos inmóviles que su deficiencia la podemos ver de la mitad de la planta hacia arriba, en los tejidos tiernos. ¿Ok? Bien, ahora hablemos de los signos, porque no solo vamos a hablar de lo malo, vamos a hablar de los signos de una planta bien nutrida, ¿verdad? Entonces, lo que vemos en una planta bien nutrida, por supuesto que es un color verde intenso de esas hojas, ¿verdad? Las hojas tienen ese color oscuro, vivo, se ve, brillante, sin manchas amarillas, pálidas o marronas. El crecimiento es vigoroso de la planta. La planta tiene un desarrollo continuo, no se detiene, produciendo nuevas hojas, bandolas, brotes de manera constantes y sanos. Las hojas son sanas también, las hojas son flexibles, uno las puede agarrar y no se sienten tostadas ni que se van a dañar. No presentan quemaduras, no hay marchitamiento o enrojecimiento o necrosis, que es tejido muerto negro. Otra característica de una planta sana es que no hay decoloración. ¿A qué nos estamos refiriendo? Que no hay colores extraños como amarillos en las hojas, ¿verdad? Que es el más común, o en forma de V, indica que hay deficiencias importantes cuando la hoja no se forma bien. Raíces fuertes, siempre hemos dicho, y el protocolo nos está diciendo que cuando miremos algo raro en una planta, sea en vivero o en terreno definitivo, tenemos que arrancar plantas, y si está sana, pues tiene que tener una pivotante completa con sus abundantes raíces secundarias. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de deficiencias nutricionales en una planta? Deficiencias nutricionales, no daños de enfermedades. Amarillamiento, hojas pálidas y amarillas. Necrosis, hojas marronas que tienden a ser negras. Deformación, hojas que no se forman bien. Crecimiento lento, hojas pequeñas, ¿verdad? Cambios de color. Algunos nutrientes como el fósforo es bien característico. Puede causar un tono rojizo en las hojas, problemas en las yemas, la muerte de los botones florales y brotes nuevos puede indicar deficiencias de cobre, por ejemplo. A veces podemos confundirlo con un estrés o lo podemos confundir con una poma. Muy bien, ojo al dato. Entonces, ¿cómo esto se puede hacer una aplicación práctica? Todavía estamos en el desarrollo de la observación como buenos productores. Y hay que anotar, colegas.
Anotemos porque en la cabecita se nos olvidan muchas cosas. Estamos en tantas cosas en una finca, tantas situaciones que hay que resolver, clavos, como decimos. Entonces anotemos y hagamos esa observación por lote, por variedad. Es diferente como lo que podemos encontrar con la observación. Y esto es importante. Por ejemplo, cuando observamos la copa del café o la punta del café, estamos viendo su historial nutricional. Nos dice mucho eso, ¿verdad? Si las hojas viejas, por ejemplo, parte baja o media muestran clorosis o borde seco, se trata de nutrientes móviles, lo decíamos antes. Puede ser nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio. Si las hojas jóvenes, parte superior o brotes nuevos, se deforman, se ponen amarillas o se detiene el crecimiento, estamos ante nutrientes inmóviles. Recuerden, calcio, boro, hierro, zinc, magnesio, cobre, molibdeno. Qué bonito. Gracias a los amigos de Perú que siempre nos siguen, de Colombia, Ecuador, Venezuela, México, Centroamérica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, todos los que están en Estados Unidos. Un saludo, un fuerte abrazo. Gracias. Ok. Recuerden, estamos hablando de nutrición inteligente con la Venus Coffee State. Este es nuestro segundo capítulo, que es la observación. Mañana vamos a hablar del análisis de suelo y el análisis de tejido. Los dos hay que hacerlo, oigan. Pero mañana vamos a hablar de eso. Ok, hagamos un resumen entonces de lo que hemos intentado compartir y hablar. Y el otro objetivo que yo me propuse es hablarles de una manera sencilla. Ojalá Dios quiera que lo esté logrando, pero me dejan sus comentarios si sienten que alguna palabra fue muy técnica y yo trato de explicarla de una manera sencilla y con un lenguaje de campo, ¿verdad? Ok, todos nosotros los productores podemos leer el lenguaje de un árbol con solo observar dónde aparecen los síntomas. Claro que podemos hacerlo, porque los productores tenemos esa capacidad de desarrollar la observación. Si el problema está abajo de la planta, en las hojas viejas, el suelo está pidiendo nutrientes móviles como nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio. Pero si el problema aparece arriba, en las hojas jóvenes o brotes nuevos, la planta necesita nutrientes inmóviles como calcio, hierro, zinc y boro, que se pueden proporcionar vía foliar o también al suelo. Muy bien. Aquí vamos a ir cerrando. Solo quiero hacerles un resumen de la bibliografía que he usado, porque no solo es mi experiencia y mi conocimiento, sino que yo me preparo antes de hacer estos en vivos que son técnicos para darles credibilidad. Entonces yo principalmente leí las siguientes fuentes. El ICAFE 2019 tiene un manual de fertilización de café. El CATI 2021 leí la guía para diagnóstico nutricional de café. World Coffee Research 2023 Agronomical and Quality Manual, es un manual de calidad de agronomía. Y FAO 2020 Plan Nutrition Sustainable Agricultura. Entonces esas son las hola Logan, un gusto. Entonces eso es un poquito lo que les quería hablar de este segundo capítulo de nutrición inteligente con la Venus Coffee State. Mañana, si Dios quiere, vamos a hablar entonces del tercer episodio, o el tercer capítulo va a ser análisis de suelo y análisis foliar. Y así, en la medida que vamos avanzando, creo que tengo 12 capítulos, vamos a irnos adentrando a aspectos más técnicos para entenderlos también. Por ejemplo, qué es el uso de hormonas en la caficultura, por qué se habla tanto de las hormonas, en qué nos ayudan, en qué no nos pueden ayudar, el tema de los quelatos, el tema de los bioestimulantes, el tema del carbón activado y un largo etcétera que podemos tener. Buenas noches, Miguel, un gusto, un fuerte abrazo. Les agradezco que se hayan unido, muchísimas gracias. Como siempre, yo le pido a Dios que nos proteja, que nos guíe y que nos dé estrategia a todos los productores de café para que nuestras fincas se conviertan en empresas rentables. Un fuerte abrazo y gracias por